A ver, hoy en día parece que el mundo globalizado en el que vivimos es, bueno, lo que hay, ¿no? Que no hay otra cosa. Pero, ¿y si la historia nos contara que sí hubo una alternativa real? Un proyecto de civilización con una visión universal que durante siglos planteó un camino radicalmente diferente. Pues de eso vamos a hablar hoy, de la monarquía hispánica, vista por una escuela de pensamiento como la gran alternativa que al final fracasó. Y esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Es este el único final posible de la historia? ¿O por ahí en algún cajón quedaron los planos de otros mundos que pudieron ser? Bueno, pues para la perspectiva que vamos a explorar, la respuesta no es una fantasía. Es un hecho histórico, un modelo que existió de verdad y que, según argumentan, fue desmantelado pieza por pieza. Y esa respuesta para la escuela de pensamiento tradicionalista hispánica tiene nombre y apellidos. Ojo, que no hablamos de una teoría de café, ¿eh? Hablamos de un proyecto que se vivió, se construyó y por el que se luchó durante siglos. Venga, pues vamos a meternos de lleno en las entrañas de este orden a ver cómo funcionaba. Vale, para entender de qué va todo esto, lo primero es ir a la base, a su código genético, por así decirlo. Y aquí lo más importante es que nos olvidemos de las categorías que usamos hoy. Esto no se basaba en la economía o en la soberanía nacional, no. Era una arquitectura social y teológica completamente distinta. El momento fundacional, según esta interpretación, es este: las Cortes de Toledo de 1480. Y no hay que pensar en esto como una simple reunión política. Aquí los reyes católicos estaban en esencia instalando el sistema operativo de un nuevo orden social católico. Se centralizó el poder, sí, pero todo, absolutamente todo, quedaba sometido a un fin superior: que la unidad de la fe fuera el pilar del reino. Y aquí está el meollo de la cuestión, el concepto que lo une todo. La sociedad no se veía como una suma de individuos que van por libre, sino como un organismo vivo, un cuerpo místico. Si se parte de esa premisa, lo demás encaja como un ungüente. La unidad de fe no era una política de Estado más, era una cuestión de salud para ese cuerpo social. Se creía que sin ella, ese cuerpo simplemente no podía sobrevivir. Y esto, claro, choca frontalmente con nuestra idea de Estado moderno. Ojo, mucho ojo con esto. El poder del rey era fuerte, sí, pero no era absoluto. No era un poder soberano en el sentido en que lo entendemos hoy. Estaba radicalmente limitado por principios que estaban por encima de él y de su voluntad. Y lo bueno es que esto no era solo teoría, ¿eh? Tenía unos frenos muy concretos, 3 niveles. Primero, y por encima de todo, el rey estaba por debajo de la ley de Dios y de la ley natural. Segundo, tenía que respetar los fueros, un mosaico de leyes y derechos particulares de cada reino, de cada ciudad o de cada gremio. Y tercero, las cortes que no representaban a individuos sueltos, sino los estamentos, a los cuerpos vivos de esa sociedad. Vale, ¿y toda esta parafernalia para qué? ¿Cuál era el objetivo final? Pues el bien común, un concepto que hoy nos suena un poco a chino. La economía no era la que mandaba, no, era un instrumento al servicio de la comunidad, y además con reglas morales muy claras, como el precio justo o la condena de la usura. La idea era que el bienestar espiritual y material del grupo estuviera siempre por encima del beneficio de una sola persona. Bueno, pues este modelo que se estaba cocinando en la península, de repente va a saltar al tablero mundial. Un auténtico terremoto histórico lo iba a cambiar todo y a transformar su misión. De ser un proyecto interno, pasaría a ser una misión de alcance universal. Y ese terremoto fue, claro, la Reforma Protestante de 1517. Y desde esta óptica es fundamental entender que no se vio como una simple pelea entre teólogos. Se interpretó como la primera gran revolución de la modernidad, la grieta que rompió para siempre la unidad de la cristiandad. Y ante esa ruptura, la monarquía españólica da un paso al frente y asume un nuevo papel, una misión global: convertirse en la defensora fidei. Su imperio pasa a ser, según esta interpretación, el muro de contención, el brazo político y militar del orden tradicional de la cristiandad frente a lo que ellos veían como la disolución moderna. Y esto es importantísimo para quitarnos de la cabeza la idea de un imperio centralista y uniforme, tipo, no sé, el modelo francés. Para nada. El rey era en realidad señor de un puzzle gigantesco de 22 reinos, y cada pieza, desde Castilla hasta las Indias, conservaba sus leyes y sus instituciones. Era lo que se llama una monarquía policéntrica, un universo de reinos unidos solo por dos cosas: un mismo rey y una misma fe. Vale, hasta aquí hemos visto el proyecto, su misión, todo muy claro, pero la historia es la que es, y nos dice que esta alternativa a la globalización fracasó. Y la clave, según esta visión, es entender que no fue una derrota en un campo de batalla contra un enemigo de fuera, no. Fue una demolición lenta, sistemática y sobre todo interna, que duró siglos.
Este desmontaje fue un trabajo de siglos, ¿eh? No fue cosa de un día. Empieza en el siglo XVIII, cuando los Borbones traen el centralismo francés y empiezan a cargarse los fueros. El golpe ideológico llega en 1812, en Cádiz, con un concepto revolucionario, la soberanía nacional. Luego, durante todo el siglo XIX, las desamortizaciones le dan el golpe de gracia económico y las guerras carlistas son el último intento a la desesperada por defenderlo. Y el 98, bueno, el 98 es solo la esquela, el punto y final simbólico. Pero de todos esos martillazos, el que de verdad derribó el edificio, el que fue a la estructura, fue el económico. Se atacó la raíz material que sostenía toda esa sociedad tradicional para hacerla sencillamente inviable. Y ese golpe tiene un nombre, la desamortización. Y ojo, que nadie piense que esto fue una simple reforma fiscal, ¿eh? Nada que ver. Fue la liquidación total de la propiedad comunal y corporativa, las tierras de la iglesia, de los pueblos, de los gremios. Esas propiedades eran el pulmón económico que les daba autonomía frente al Estado. Al expropiarlas y venderlas, se asfixió a todos esos cuerpos intermedios y se traspasó toda esa riqueza a una nueva clase social que era afín al nuevo Estado liberal. Y llegados a este punto, la pregunta es, ¿y a nosotros qué nos importa todo esto hoy? ¿Por qué remover esta historia? Pues porque para esta corriente tradicionalista, esto no es un ejercicio de nostalgia. Es la memoria viva de un modelo de civilización que se perdió. Y esa memoria es la que alimenta y da sentido a su crítica total al mundo moderno. Claro, si lo vemos así, cuando llegamos al famoso desastre del 98, la pérdida de Cuba y Filipinas ya no es la causa de nada, es solo el eco final, el funeral de algo que ya había muerto mucho antes. El Estado que pierde esas colonias ya no se considera la monarquía hispánica, es un Estado-nación liberal y centralista que, para ellos, ya había traicionado su ser original hacía tiempo. Y esto nos lleva al choque final, a la foto finish entre dos formas de entender el mundo. Por un lado, el universalismo hispánico, concreto, histórico, anclado en una fe y con un propósito espiritual. Y por el otro, el globalismo moderno, abstracto, deslocalizado, tecnocrático y movido casi en exclusiva por una lógica económica. Así que la conclusión desde este punto de vista es, bueno, es blanco y en botella. El proyecto de globalización actual no es una evolución de aquel, es su imagen en el espejo, su antítesis. Es lo que ellos llaman, literalmente, la anti-España, la inversión sistemática de cada uno de sus principios. Por eso es tan fundamental entender de dónde viene esta forma de pensar. No nace de una especulación teórica, nace de la memoria, casi del duelo, por un orden que consideran que no solo fue real, sino que fue la encarnación más completa de un proyecto católico en la historia. Un proyecto que hoy se da por imposible o peor, que ni se recuerda. Y claro, todo este recorrido nos deja flotando una última pregunta, una para darle vueltas. Cuando un modelo de mundo como el nuestro se impone de una forma tan arrolladora, ¿cuántas otras alternativas, cuántos otros proyectos de civilización y cuántas memorias como esta quedan inevitablemente sepultadas bajo el relato de los vencedores?